Sí. Somos los que somos, así que comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, día martes 19 de abril de 2022. Hay tanto tema dando vuelta y está con nosotros Erika Muñoz, fundadora de este programa. Erika, ¿cómo estás? Hola Felipe, bien, bien, gracias a Dios. Aquí feliz de estar comenzando un programa más, así que saludo a todos los auditores que nos siguen constantemente y que nos escuchan a través de todas las radios del país. Y don Andrés Hernández de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, ¿todo bien? Acá ¿Todo encantado bien? también de participar. Bueno, yo les quiero, como dice el Rumpi, les quiero poner un tema. ¿Qué Bueno, les pareció a ustedes que no lo alcanzamos te quedaste pegado, Felipe. porque ¿Soy bueno, yo o te quedaste siempre, pegado tú? siempre nos quedan temas. No, parece que lees Andrés, Sí, Ahí, ¿cierto? estamos con un problema de audio con Felipe. Erika, no sé qué tema ahí nos volví, quería ¿o no? plantear. Ahí, Ahí ahí, volví, ¿o no? ¿Me Sí, escuchan? ahí volviste. Ahí te escuchamos, ahí te Ya, bueno, les escuchamos. voy a, Nos les voy a dejaste lanzar el tema y ustedes lo desarrollan por eso. si me caigo de nuevo. Las era parte del declaraciones de la suspenso. ministra de Defensa, Maya Fernández, sobre el tema Punta Peuco, que es algo que de cuando en vez y de vez en cuando toma relevancia, digamos. Es más, yo recordaba ayer lo que en su momento hizo el ex ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, cuando se toma la decisión de construir el penal de Punta Peuco para militares condenados por violaciones de derechos humanos. Y claro, él lo que quería es que esto se votara en el Congreso y no que fuera un decreto para que a él no lo responsabilizaran de una, dos puntos comillas, una cárcel especial. Y la ministra de Defensa, Maya Fernández, después de muchos años, yo recordé eso que fue el año 95, si no me equivoco, eh, reflota un tema que, insisto, de cuando en vez y de vez en cuando se habla respecto a cárceles para unos, cárceles para otros, y lo que ella de alguna manera dice es que, bueno, no debería haber cárceles especiales y que básicamente todos los condenados deberían estar en un tipo de cárcel. Comenta Erika Muñoz y Andrés Hernández. O sea, bueno, mira, yo creo que este es un tema no menor porque tiene un trasfondo también diferente. No es llegar y hablar de cárcel para uno o cárcel para otro, o de privilegios, ¿cierto? Para uno más que para otros en el tema carcelario. Porque el trasfondo de esto es los delitos que se cometen. Desgraciadamente, Punta Peuco tiene otro enfoque como cárcel. Tiene el enfoque de que las personas que van a ese lugar son militares, ¿cierto? Son personas que han servido al país, han hecho un servicio al país a través del ejército o de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y que se ven involucrados en algún delito y van a parar allá. Eso es al menos lo que la gente conoce como lo que es Punta Peuco. Eh, no, o sea, estamos hablando de no son personas que delinquen constantemente o que están en los delitos habituales que conocemos. Eso yo veo que es la diferencia. Entonces, es difícil, yo creo que es difícil, porque cuando, por ejemplo, yo conozco muchos casos de personas, y aquí sé que vamos a tocar un tema muy sensible, pero yo conozco muchos casos de personas que pertenecían a las Fuerzas Armadas, no sé, en el año 73 hacia adelante, y que han sido culpadas de delitos contra personas por los derechos humanos y qué sé yo, y que están presas en Punta Peuco, pero son personas que nunca se vieron involucradas en el delito en sí. Por ejemplo, conozco el caso de una familia cuyo papá está detenido. Él en el año 73 o 74 tenía alrededor de 18 años, algo así. Estaba recién en la Armada, le había tocado hacer un cuarto guardia en la puerta del Molo de Valparaíso. Y supuestamente entre todos los juicios que siguieron adelante hace pocos años atrás, eh, por no haber declarado que entraron unas camionetas que llevaban cuerpos y se hicieron desaparecer. Bueno,
de esos casos que se han dado a conocer, pero él estaba de guardia en la puerta, él no estuvo involucrado en nada, pero sin embargo, por no haber declarado lo que vio, fue acusado también como de encubrir, cuento corto, que él está detenido y está en Punta Peuco también. Entonces, ante esos hechos, tú dices, ¿tendrían que haber pagado como un delincuente común en la cárcel? Yo creo, Felipe, yo voy a ser súper honesta con los auditores. Yo no tengo una opinión clara respecto al tema de terminar con la cárcel con Punta Peuco. No, No está tengo una bien. opinión clara. Y básicamente, Erika, no tienes por qué tenerla tampoco. Pero sí es un tema que, insisto, se reflota cada cierto tiempo. Evidentemente que con una fuerza distinta a cómo se trataba o se hablaba en los primeros años, digamos, de la transición, y ni hablar, como yo recordaba, lo que ocurrió durante el gobierno del expresidente Frei Ruiz Tagle, cuando el ministro de Obras Públicas era Ricardo Lagos, porque ahí había una carga ideológica potente, Ricardo Lagos el dedo contra Pinochet, y todo lo que eso implicó, y las discusiones que se dieron en ese momento, porque además esa cárcel tenía nombre y apellido, Manuel Contreras y Pedro Espinosa, Claro, director y era lo único que... subdirector de la DINA para la muerte del ex canciller Orlando Letelier. A mí me tocó reportearlo, digamos, como, Sí, sí me como acuerdo un perfecto. Nobel reportero de la red. Entonces, me acuerdo perfecto de todo lo que ocurrió. Ahora, eh, recordemos que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el Piñera 1, él habla de los cómplices pasivos durante el gobierno militar y además le agrega la decisión de cerrar el penal Cordillera, que era este Sí, recinto que quedaba cerca del comando de ¿cómo se llama?, de telecomunicaciones del ejército. Ahora, uno puede decir, ok, pero el estándar, porque esa es una de las discusiones que siempre ha habido. Yo conozco la cárcel pública, no he ido hace tiempo, pero la conozco. El penal de Colina 1 y Colina 2 no lo conozco. Y el penal de Punta Peuco sí lo conozco. Fui 2 veces, porque traté de entrevistar al brigadiero en retiro Pedro Espinosa justamente por el tema del crimen del ex canciller Orlando Letelier, que al final, bueno, otro día les cuento la historia, pero el canal no quiso que yo hiciera la nota, en fin. Yo estaba indignado, porque imagínate, me perdí 2 sábados que tuve que ir para allá por las visitas, digamos, para tratar de convencer a este caballero que me hablara, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y entonces, siempre la discusión es el estándar, que sí, claro, el trato. efectivamente el penal de Punta Peuco, si uno lo compara con la cárcel pública, es como una residencial, con todo el respeto que me merecen las residenciales, versus un hotel de 5 estrellas. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué queremos? ¿Las cárceles de Chile como la cárcel pública o como la cárcel de Punta Peuco? Porque esa es una discusión también válida, porque uno dice, oye, pero estos gallos están en un verdadero hotel. Ya, pero ¿qué queremos? ¿Que ellos estén como está el resto o que el resto de los privados de libertad estén como los que están en Punta Peuco? Porque no es lo mismo, ¿te fijas? O sea, absolutamente, pero en cuanto, o sea, yo en esto soy bien dura, ¿eh? Las personas que están privadas de libertad porque han cometido algún delito, estamos hablando de las cárceles comunes, las cárceles públicas, porque han cometido algún delito o 2 o 3 o 5 o 10 veces han delinquido. O sea, yo no les voy a subir el estatus con recursos públicos que debieran irse a derechos sociales que son mucho más importantes, porque hoy día en Chile se necesita mucho más plata para mantener un reo en el sistema carcelario que para educar a un niño. O sea, Claro, hoy día en Chile alrededor de 220, 230 mil pesos se gasta en educación en un niño versus casi 700 mil pesos en un reo claro. mensualmente. Entonces, es aberrante la diferencia cuando lo que debiéramos hacer es invertir más en educación para que el día de mañana las cárceles no estén llenas. Entonces, no estoy de acuerdo en subir el estatus a las cárceles, al contrario, creo que no es un premio estar en la cárcel. Y en eso yo soy bien dura. Entonces, pero sí, claro, entiendo también, y creo que es un tema complejo hablar de, entonces bajemos el estándar a quienes están en Punta Peuco. Si no podemos subir el otro, bajemos ese, porque ese sería por la consecuencia lógica el resultado de lo que la gente está pensando.
¿o no? Claro, porque ahí caes de nuevo, Andrés, no sé qué opinas tú, pero caes de nuevo en la contradicción de, ok, entonces después no nos quejemos que las cárceles sean verdaderas escuelas del delito, donde básicamente tú entras por hacer un parangón, digamos, como, qué sé yo, con un oficio o con una profesión que se llama ladrón o delincuente y sales con un posgrado o con un doctorado en delincuencia, digamos, porque claro, entonces una de las razones que se esgrime para establecer que las cárceles son escuelas del delito es justamente la precariedad en la cual estás tú y además, que no se nos olvide también, de las ventajas que tienen ciertas personas privadas de libertad, como los narcotraficantes, por ejemplo, que tienen celdas acondicionadas, digamos, en verano con aire acondicionado y en invierno con calefacción, con juegos electrónicos, con computadores, con teléfonos celulares, respecto nada que ver con digamos, la población penal promedio. Y Sí, eso, claro. por supuesto, también pasa, digamos, es real. Claro, Sí, sí, pero Felipe, yo no creo, honestamente, yo no creo que invertir más o darle mejor calidad de vida al interior de la cárcel o más comodidades va a generar en los presos una mejora en su actitud. ¿Cachai? O sea, no paramos una escuela del delito porque le damos mejor calidad de vida al interior de la cárcel. La paramos cuando el país invierte en políticas públicas de reinserción real, de rehabilitación real, y eso es lo que este país no hace. Ahí es donde está el problema, donde en este país es mal mirado, por ejemplo, es mal mirada la alianza público-privada para muchos servicios que se entregan. Recordemos que hoy día hay una guerra en contra de la alianza público-privada. Ojalá, en la convención, la visión de la mayoría de los convencionales, ojalá el Estado no invierta para nada con privados para poder dar derechos sociales como educación, como salud, y ahí tenemos todo lo que ha pasado en la convención, cuando yo creo que es al revés. Yo creo que si hoy día el Estado tuviera políticas públicas realmente efectivas, haciendo alianzas, ¿cierto?, con privados para tener rehabilitación y reinserción laboral, sobre todo, a la gente que va recuperando libertad o aún a los privados de libertad, sería muy diferente el paso de estas personas por la cárcel, porque verían salir de ahí con una oportunidad de trabajo. En cambio, hoy día salen sin nada, porque hoy día en Chile no se rehabilita, no hay reinserción real. Claro. Andrés, claro. Sí, no, estos dos temas que se han tocado, primero el tema de Punta Peuco, yo siempre voy a estar en contra de lo que conlleve privilegios y beneficios para un grupo de personas y no para otros, sobre todo en temas de justicia y en temas tan controversiales como esto. Ahora las declaraciones de la ministra Maya Fernández, eh, no sé qué tanto ayudan tampoco, porque al final es una opinión de una ministra que va en contra de una política, no sé si de Estado, pero que gobiernos anteriores, teniendo la posibilidad de cerrar Punta Peuco, no lo han hecho. Entonces, tampoco no sé qué tanta relevancia va a tener esta opinión o si el gobierno del presidente Boric lo va a materializar como en este deseo que expresaba la ministra Maya Fernández. Con respecto, y también comentar que este tema de... perdona, perdona, ¿Sí? Andrés. O sea, tú de alguna manera dices que es como un comentario más. Yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que eh, no se va a cerrar Punta Peuco por las declaraciones que hizo la ministra de Defensa, digamos, con el respeto Claro, que merece la ministra de Defensa, digo. claro, sí. Y también, digamos que la ministra Maya Fernández, eh, su gobierno más cercano fue el de la presidenta Bachelet, que tampoco, quizá hubieron declaraciones en que esto iba a ser, pero al final, me acuerdo que el último día de gobierno, como que esto iba a salir, pero no salió, ahí se mezclaron varias cosas, pero Claro, también, acuérdate que fue a propósito de una supuesta conversación, o entiendo que fue real la conversación que tuvo claro, la expresidenta Bachelet con Carmen Gloria Quintana. ¿Te acuerdas? Una de las víctimas del caso Quemados. claro, Yo estoy tratando de sacar el archivo de sí, mi. Sí, Discúlpenme, Erika y Andrés, estoy tratando de acordarme bien, pero. Y de no ahí estoy de se acuerdo. revivió, ¿se y que recuerdan? Que fue hubo un ¿Recuerdas como que un hubo un tema. ministro, encuentro, un encuentro con ella en la Moneda y recordaron lo que había pasado cuando murió Y Rodrigo ella Rojas de Negri, contó, ¿cierto? claro, y ella, Carmen Gloria Quintana, dio a conocer esta conversación privada que tuvo con la expresidenta Bachelet y que claro, básicamente la complicó a la expresidenta Bachelet porque en una conversación que se suponía estaba
estaba enmarcada en un encuentro privado, terminó haciéndolo público, Claro, siendo que sí. las autoridades públicas es difícil que tengan cosas privadas. Pero bueno, ya ahí entramos en otro terreno. Perdón, Y Andrés, te que, interrumpí, dale tú. sí, ¿no? Y también agregar a eso, como para darle más sabor, que cuando se llegó al último día de gobierno, se decía que la presidenta tenía listo El no sé decreto si un firmado. decreto, lo que sea, etcétera, pero Sí, hubo un tal cual. ministro Muy bien, Andrés, tal cual. que le habló al oído y le dijo, oiga, no lo haga porque, y no se hizo Sí, al final. Ya, sí. entonces, ese tema que es muy relevante también, y el tema de las condiciones en las cárceles, acá siempre se ponen dos visiones, que las personas que están privadas de libertad se supone que no van a las cárceles a disfrutar de comodidades, etcétera, y otra visión, que yo tiendo más a adherir a esta, que quienes creemos en la dignidad de la persona, creemos que si bien es cierto las cárceles tienen que ver con la privación de libertad, eso no puede conllevar la privación de ya sea servicios básicos, cuestiones fundamentales para el ser humano, que es, por ejemplo, tener un espacio al menos para dormir, un espacio donde comer, higiene, salubridad, etcétera. Entonces yo creo que nivelar siempre tiene que ser para arriba, pero que esa nivelación tampoco conlleve en privilegios como los que indudablemente todos conocemos en Punta Peuco. También Punta Peuco, ahí no sé, Felipe, tú puedes recordar más, se hizo también porque este tema de la paz social o el perdón conlleva también que las dos partes cedan, ¿no? Así es. Que al final esto se hacía también porque había una especie de reparación, de paz social, pero también este sector que ahora también muchos defienden que se siga Punta Peuco, que se mantenga esta cárcel, también son los primeros en rasgar vestiduras con el tema del indulto a los presos del estallido. Ojo, no defiendo que haya indulto a los presos del estallido, pero también ese argumento de la paz social podría ser Sí, usado para indultar a sí. los presos del estallido. Entonces, yo creo que hay que Pero ponderar son muy situaciones bien estas cosas. diferentes. No necesariamente, Erika. No, yo No estoy sé, con sí, yo Andrés. lo veo totalmente diferente. Independiente de la opinión que uno tenga, es como en la cabeza de ese momento, retrotrayéndonos al año 95, se pensó lo de Punta Peuco, porque fue una controversia gigantesca. Yo recordé el episodio del expresidente Ricardo Lagos, que en esa época era ministro de Obras Públicas, pero hubo una polémica feroz respecto Oye, a pero por qué ellos tienen que irse a una cárcel especial y por qué no se van a la cárcel como están los otros. Y estamos hablando de una época en que, recordémoslo, el general Pinochet estaba vivito coleando. Y ya estaba el caso del ejercicio de enlace y el boinazo, cuando el Estado de Chile empezó a investigar los denominados pinocheques. Entonces, yo estoy de acuerdo con Andrés. Evidentemente son, a ver, ¿cómo decirlo? Son situaciones distintas. Solo que el concepto de, hoy está un poco feble esto, a ver qué pasa. ¿Cómo vamos midiendo? ¿Cómo vamos? Porque por algo el expresidente Ricardo Lagos dijo lo que dijo, porque yo creo que si hoy día tú le preguntas al presidente Ricardo Lagos, hoy día, el 2022, lo más probable es que te va a decir, lo mejor que puede haber pasado es la construcción de Punta Peuco. Claro, porque con el diario del lunes es re fácil, pero en esa época amenazó con renunciar. oye, pero solo hacer una consulta, Felipe, tú que la conoces desde adentro, porque para los auditores también que están siguiendo el programa a esta hora, y para aquellos que no conocemos realmente cómo es por dentro, más allá de lo que uno ve y lee las noticias y la televisión, cuando hablamos de privilegio, hablamos de espacio, pero no de las comodidades que ellos tienen al interior. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, no sé si ustedes vieron, pero un canal de televisión hizo un reportaje a Punta Sí, Peuco. Y sí, en el reportaje dejaron claro que todas las comodidades que cada uno de las personas privadas de libertad tienen ahí son personales, son cosas que les lleva a su familia, incurren en sus gastos propios. No es que el Estado a ellos les dé el beneficio de tener todas esas comodidades adentro, sino que ellos sí tienen la posibilidad de mejorar su bienestar o su calidad de vida o sus condiciones al interior, pero desde sus propios recursos o los recursos de la familia. Entonces, la diferencia en el trato tiene que ver solo con el espacio, con la comodidad del espacio. ¿O no, Felipe? Tú que conoces más que nosotros. no solo eso, Erika. Básicamente el penal de Punta Peuco, y además que como es un recinto militar, porque básicamente es un recinto militar que es controlado por gendarmería, eso sí. eh, por ejemplo, el primero que ingresa a Punta Peuco es Pedro Espinosa.
Y el segundo que ingresa es Manuel Contreras. Y Manuel Contreras, cuando ingresa a Punta Peuco, ingresa a un pabellón muchísimo más grande, muchísimo más amplio, mucho más cómodo. Lo que tú dices qué sé yo, de las cosas que le llevan sus familiares, claro, pero yo estoy hablando de la estructura, de la infraestructura, del mobiliario, digamos, disponible. Y eso, créeme, que, o sea, eso no es una cárcel. Tú me puedes decir, chuta, pero estar ahí, no me cabe duda. O sea, yo creo que incluso uno en su propia casa, si no puede salir, debe ser terrible o incómodo. Pero cuando uno hace una comparación, realmente es abismante. Acuérdense lo que pasó con el que fue jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla. Yo creo que de los tipos más sanguinarios que dejó la dictadura. Y Álvaro Corbalán Castilla hacía y deshacía, porque claro, además ahí como que se respetan los grados. O sea, había toda una serie de situaciones que, insisto, yo con esto no quiero hacer comparaciones odiosas. Siempre son odiosas, pero que es más o menos lo mismo que pasa en la cárcel pública. El tipo que está en un nivel más arriba qué sé yo, del crimen organizado va a tener más comodidades que el soldado, que el tipo que vende la droga en la esquina nomás. ¿Te fijas? No es lo mismo. Y claro, en Punta Peuco ocurría exactamente lo mismo y fue denunciado, pero además las comodidades eran muy diferentes. Insisto, tú, si estás privado de libertad en tu propia casa, debe ser terrible. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del entorno. Bueno, y ni hablar del penal Cordillera, vos. El penal Cordillera estaba conectado con el comando de telecomunicaciones, pues esa cuestión, no, el gallo no podía salir de ahí, digamos, pero podía pasearse, jugar ping-pong, jugar pool, ir al casino. Bueno, en fin. Bueno, mi querida Erika, mi querido Andrés, quiero saludar a esta hora a quienes sintonizan el programa Carta Ciudadana. Radio Salud Madre Tierra en su señal AM y FM, también H Radio en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte gracias transmitido al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Yo sé que les voy a poner un tema que les va a encantar. Las últimas encuestas. Yo creo que hay una relación directa entre la caída del apruebo del plebiscito de salida con la caída del gobierno del presidente Boric. O dicho de otra manera, mientras cae la aprobación al gobierno, cae la convención y tienen ahí vasos comunicantes. ¿Qué opina Andrés? ¿Qué opina Erika respecto a esto? Y si esto de alguna manera le afecta, como yo digo, tanto a la convención como al gobierno, que una cosa esté más abajo en niveles ¿cómo se llama?, de aprobación de la ciudadanía, porque además la evaluación en Pulso Ciudadano de la convención es bien paupérrima, digamos. Claro. Vamos con la tercera semana ya, pues. Bueno, y estamos, oye, ojo, no, estamos en la quinta semana del gobierno del presidente Boric. Recién no, sí, en la quinta. Pareciera que vamos en la tercera años, semana ya para abajo. Ah, claro, consecutiva, exactamente. La tercera semana consecutiva que vamos bajando. Ha subido, o sea, de hecho, en una de las encuestas subió un 30%, esta es CADEM. El aumento en la desaprobación al presidente completa un alza de 30 puntos desde que asumió el gobierno. O sea, chuta, yo soy malo para las matemáticas, pero un poquito menos de 10 puntos por semana. Sí, o sea, es estrepitoso. A esta altura va a terminar como con menos 80, digamos, ¿no? Claro, como que yo leía por ahí en los medios que la semana 37, Piñera me parece, la semana 37 como que empezó recién a la baja. Y hacían comparación con los gobiernos anteriores. En cambio, él va en la quinta semana y ya lleva un nivel de
por tercera semana consecutiva para abajo, o sea, de alza la desaprobación. Entonces, pero ¿sabes qué, Felipe? Yo creo que hay un punto en lo que tú acabas de decir y que es fundamental. La mala aprobación o la mala percepción que tiene la gente de la convención le pega el coletazo al gobierno. Querámoslo, no le pega el coletazo al gobierno, porque este es un gobierno que como bandera de lucha tuvo una nueva constitución. Entonces, lógicamente, si el proceso que se lleva adelante está siendo tan mal mirado por la ciudadanía y tan mal evaluado por la ciudadanía, desgraciadamente la gente no ve como responsable solo a los convencionales, sino también al gobierno. Si sumamos eso a las declaraciones desafortunadas de varios de los ministros, ¿cierto? O acciones un poco desafortunadas de varios de los ministros del gobierno que se han ayudado entre ellos mismos a seguir manteniendo este nivel de desaprobación, es re difícil que repunten. Ahora, yo honestamente soy una de las personas que está involucrada en el tema de la convención por el tema de educación, y les soy honesta y a los auditores que nos escuchan, eh, yo voy siguiendo el tema de la convención y voy compartiendo, y nosotros estamos trabajando como organizaciones de padres y apoderados y con el Frente Unido de Padres y Apoderados, dando a conocer a las familias lo que está pasando en la convención, por ejemplo, en el área de educación, donde vemos que el derecho preferente de los padres, la libertad de enseñanza, está siendo meramente mencionado, pero no resguardado, donde vemos que se presenta un artículo que pide fortalecer y enfocar recursos en educación pública, solo en educación pública, y no enfoca recursos para que los niños que estudian en las fundaciones sin fines de lucro particulares subvencionadas y que reciben una subvención con la cual estudian todos los meses, no la van a poder seguir recibiendo. Entonces, cuando la gente ve esa diferencia, esa visión ideológica, sumada también al tema de salud, eso sumado al tema de la prensa, de cómo también se ha hablado, ¿cierto? De cómo ponerle un poco de, de cortapiso a la prensa en su derecho a la libre expresión y todo, ha hecho que la gente lisa y llanamente se dé cuenta que no es el proceso que esperaba. ¿Y por qué hago mención a esto, Felipe? Porque algunos constituyentes, porque lo leí, como Baza, como la Beatriz Sánchez, han querido dar a entender en programas de televisión Dos o del Frente Amplio. Los dos que nombraste son del Frente Amplio. de medio escrito, de que es como que la gente está engañada. Ellos han tratado de decir que esto de que baje, ¿cierto? La prueba y sube el rechazo, es porque la gente está engañada con lo que está pasando en la convención, que la gente no sabe en realidad lo que está pasando. Y fíjate que yo creo que es al revés. Creo que la gente, mientras más se va enterando de cómo se está desarrollando el tema en la convención, más va creciendo la desaprobación. Y no está de más mencionar, para los amigos que nos escuchan, que la convención aún ni siquiera ha hablado de derechos sociales, porque todavía no se habla de salud, todavía no se llega al fondo del tema educacional, todavía no se habla de vivienda, o sea, los derechos sociales por los cuales supuestamente se levantó el tema de una nueva constitución, aún no son tratados y no nos queda mucho tiempo para que esto termine. No, queda poquito. Queda poco, 3 semanas, poquito. ¿No? Entonces, la gente hoy día, más o menos, porque para que lleguen al periodo de la Comisión de Armonización, donde va a ir todo este texto, entonces la gente hoy día piensa, ¿para qué estamos pagando y pagando recursos? Es más, es tanta la idea de ellos de creer que esto está mal comunicado solamente, que levantaron la solicitud de más recursos. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? 400 millones de pesos más para poder invertir en comunicación. ¿Para qué? Para poder entregar, ¿cierto? Para poder comunicar de mejor manera lo bueno que la convención está haciendo y que la gente cambie la visión que tiene de lo que está pasando. Pero yo honestamente creo que no va a resultar, eso no va a pasar. No va a pasar, la gente no va a tener una mejor visión. El problema es, ¿qué vamos a hacer después? Tú tocaste un punto, Erika, que a mí, por lo menos como periodista y que trabajo en medios, digamos, siempre me ha
y voy a ser súper honesto, ¿ah? Siempre me ha molestado. ¿Quién es uno para molestarse? Te tiro el tiro a la pelota, Andrea, pero me ha molestado. Que de cuando en vez y de vez en cuando los gobiernos culpan a la gente que no entiende, que no ha sido bien comunicado. Ejemplo, la presidenta Bachelet cuando estaba en el suelo después del caso, no, pero ¿cómo si parece que a mí solo me tocan las personas que están apoyándome porque me piden selfie en los supermercados? Chuta, pero la presidenta Bachelet habría que explicarle que en comunicación, cuando alguien ve a otra persona conocida, se acerca igual a pedir de selfie, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que vaya a votar por ti, y mucho menos que esté de acuerdo con las cosas que tú haces o dices. O sea, eso es como en comunicación uno, pero bueno, va y pasa. El presidente Piñera, ni hablar, siempre que las cosas, la comunicación, en fin. Y ahora ocupan los mismos argumentos que yo siempre me molestaron respecto a casi como que hay un engaño. Yo en este programa lo dije y lo voy a seguir sosteniendo porque lo sé, lo conozco, lo reporteo, escucho, sé cómo funciona el tema. ¿Hay una campaña del rechazo en los medios? Sí, pero eso no significa que solo por eso en las encuestas el rechazo esté creciendo. Y no lo digo yo, lo dice el propio presidente Boric, él mismo. Él acusó el golpe, él lo acusó, porque no le quedó otra. Él dijo, oye, aquí compadre hay que preocuparse, hay que mirar. Entonces, bueno, que Jaime Baza y Beatriz Sánchez insistan majaderamente en que en Ciudadanos, básicamente, Erika, y por eso a mí me molesta, que nos tratan a los ciudadanos como imbéciles. Así es. Y los tal cual. ciudadanos, créeme, que de imbéciles no tenemos nada. Nada, y en cualquier materia, porque yo no solamente me quedo pegado con el tema de la prueba y el rechazo. En muchas áreas, los políticos en general piensan cuando las cosas no van acorde a lo que tú quieres, culpan al empedrado. Eso es un clásico en política, un clásico. Entonces, bueno, así están los paquetes, como dicen los narcos, así están las cosas. O sea, bueno, si tú quieres seguir sosteniendo que la gente está engañada, dale. Pero porque esa es la otra, hacer cambiar de opinión a un político, salvo que le convenga, es muy difícil. Perdón, Andrés. Sí, no, comentar las encuestas son temas obligados de conversación los domingos en la tarde-noche cuando salen eh, lo- las primeras, eh, las primeras difusiones de Cadena, Pulso Ciudadano, Criteria, etcétera. Sí, el tema de la desaprobación de Boric, que, que va a la par con la desaprobación de la convención, yo creo que más que rechazo genuino a la administración del presidente Boric o rechazo genuino a la convención, tiene que ver un poco con la desilusión que tiene la gente respecto al nivel de esperanza que depositó en cada uno de estos órganos, por así decirlo. ¿Por qué? Expectativa versus realidad, digamos. Claro, el presidente Boric, todos llegamos, y al final es lo que crearon, ¿no? Todos crearon, pensamos, o la gente, la gran mayoría de personas que se levantó a votar el domingo para derrotar al candidato contrario, fue con esta genuina esperanza de construir un Chile mejor, pero construir un Chile mejor no en 4 años más, no en 5 años más, sino un Chile mejor el día lunes siguiente al que me levantara. Lo mismo con la convención. Yo voy a creer en este proceso y por eso la mayoría aplastante, porque de verdad creo que este país va a ser mejor, porque de verdad creo que la agenda social de verdad la van a escuchar y no los políticos, sino gente que nosotros vamos a elegir. Entonces llegó este golpe de realidad en que el presidente Boric, lo hemos visto, políticas que no le han gustado a la ciudadanía, declaraciones que no le han gustado a la ciudadanía. La gente se empezó a dar cuenta en el norte, por ejemplo, que no se estaba haciendo cargo de lo que en segunda vuelta tanto prometió. La gente se dio cuenta de que la delincuencia está igual o peor que cuando terminó con Sebastián Piñera. Y lo mismo con la convención. O sea, el tema de la agenda social se ha discutido más, y también ahí comparto lo que tú dices, Felipe, en esta campaña que hay
también por el rechazo en los medios, que tiene que ver mucho con desinformación, etcétera, pero también hay que hacerse la autocrítica, y la convención tiene que hacerse la autocrítica, de que los temas que más han estado en la opinión pública ha sido el tema de Rojas Vade y las polémicas dentro de la convención. No han estado el tema de la agenda social, no ha estado el tema de vivienda, no ha estado el tema de pensiones. Entonces, cuando llega este golpe de realidad, obvio que te va a caer la desaprobación, obvio que la gente va a empezar a manifestarse. Sí, al final es como que terminó el gobierno de Sebastián Piñera con un ánimo en la ciudadanía, un ánimo de rechazo, que era palpable, un ánimo de desapego contra el gobierno, de rechazo contra el gobierno. Vino la elección, como que hubo un paréntesis, y como que de nuevo estamos entrando a este ambiente de rechazo, Pero sí, de Andrés, a desapego mí, con el perdona que te gobierno. interrumpa, es tan así lo que tú dices, es tan así, no puedo estar tan de acuerdo contigo, lo que habla muy mal de ti, Andrés, ¿ah? Que opiné muy mal. De mí habla muy bien, pero de ti habla muy mal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ¿no? Sí. Un político de fuste. No me lo dijo así, pero me lo dijo más o menos así. Nosotros pensamos que con el cambio de gobierno iban automáticamente a terminarse algunas cosas, como por ejemplo las protestas en Plaza Italia los viernes. Y eso que dice él, es no entender nada de cómo funciona la política. Yo no soy político. Yo soy un piojento periodista que me encanta la actualidad, que me encanta la historia, sobre todo la historia política reciente. No que sepa, me encanta. Y tengo buena memoria. Y cuando una autoridad te dice eso, es porque no entendiste nada. No entendiste absolutamente nada, porque no entendiste que, como tú muy bien dijiste, Andrés, había un desprecio por Piñera y todo lo parecido a Piñera, pero eso no te daba automáticamente que cuando tú llegaras a ser gobierno, la gente te iba a alabar y te iba a entregar las cosas en bandeja. Sobre todo en una situación política, social y ahora económica tan complicada y de seguridad ni hablar. Porque lo que hace la ministra Siches, básicamente en Temucuicui, a ver, es algo que no iba a pasar. O sea, no iba a pasar. Es como que los hinchas de la U pensemos que vamos a golear a Colo-Colo. No va a pasar. Por mucha buena intención que tú tengas. Porque ¿quién es uno para criticar las intenciones? Pero era obvio que no iba a pasar. Y no pasó. Entonces, tú no piensas, tú no te organizas, tú no das golpes de timón, tú no quieres hacer un cambio radical, que yo el ejemplo que daba ayer respecto al tema de 500.000 pesos al sueldo mínimo al tiro, al toque, ¡pa! Pero ¿cómo? Sí, sin letras chicas. En una de esas se diluye, en una de esas no resulta, pero por lo menos tú controlaste la agenda. Y lo que decía mi amigo Marco Moreno ayer, que lo escuché en una radio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, que le encuentro toda la razón. La agenda hoy día la tiene la convención. Porque al gobierno, ¿qué le preguntan? Oiga, ¿qué le parece a usted que se haya aprobado la Cámara Territorial? Oiga, presidente, ¿qué le parece a usted que en la convención se esté viendo el tema del proyecto de la inexpropiabilidad de los fondos? ¿Usted cree que el proyecto de la inexpropiabilidad de los fondos es porque a alguien se le ocurrió, porque lo tenía pensado de hace 15 años? No, por lo que está pasando en la convención. Entonces, hoy día la convención, que es algo que nosotros también dijimos acá, que ninguno de los que está acá, ninguno estudió ciencia política, hasta lo que yo creo, somos ciudadanos más o menos informados, que olemos las cosas. Lo dijimos en este programa. Tú no estabas, Andrés, pero lo dijimos. Que la Lo convención recuerdo va a llevar perfectamente. el pandero. Y uno Sí, se y me pregunta, acuerdo, ¿la autoridad de gobierno no anticiparon eso? Si se supone que ellos son más preparados que nosotros. de hecho yo quiero ratificar lo que tú estás diciendo, Felipe, que tú en un momento lo mencionaste, dijiste, y si esto sigue adelante, y si la gente realmente se da cuenta que el proyecto es, o a la gente le duele el bolsillo con el tema de que los fondos de pensiones no sean heredables, esto va a hacer caer la visión de la gente, de la convención en la ciudadanía. Y tal cual, así ha sido. Y yo siento que eso también arrastró un poco al presidente. Por Lo supuesto. arrastró a Gabriel Boric, ¿por qué? Porque
cuando la gente lo ve como diputado, a él, a la ministra del Interior, ¿cierto? Cuando ellos eran diputados, ellos llevaban el pandero con el tema de los retiros. O sea, eran sus declaraciones sobre el primer retiro, sobre el segundo retiro, que el gobierno no se hacía cargo de las urgencias de las personas, por eso la importancia de los retiros. Y hoy día le cierran la puerta a esa misma gente con el quinto retiro, más allá si uno esté o no esté de acuerdo, está o no está de acuerdo con el retiro, Evidente, el quinto retiro. evidente. Más allá de eso, ellos ya habían puesto el tema como parte de su discurso. Exacto. Entonces hoy día cuando la gente lo ve, y lo ve además diciendo no, que es imposible, que no está bien, que eso no va a pasar, que no lo van a apoyar, se siente, como dice Andrés, decepcionada, pero ojo, ojo. Además de eso, como dijo Andrés delante, sumarle un detalle más, ¿cierto? Más sabrosón, cuando el presidente tan joven, cercano, va a una población de Cerro Navia, donde se encuentra con gente común y corriente como no tuyo, como nosotros, gente que yo vivo en una población común y corriente, donde los niños juegan en la plaza, donde viene el camión de la basura por los pasajes, común y corriente. Y el presidente lo vemos yendo a Cerro Navia, y porque una de las personas que ahí estaba, ¿cierto? Le dice, no estoy de acuerdo porque no apoyaste al pueblo en el quinto retiro. Y le dice que eres amarillo. Eres amarillo, y yo con los amarillos no, nada. Y él, en vez de decirle, no sé, pero vecina, dialoguemos, porque él quiere hacerse cercano, le dice, socia, vaya, socia, conversemos, socia. Y después le dice, salga de acá. Si no le gusta, salga de acá. Entonces, por eso te digo yo que, además de todo, de que no lo han hecho bien, de sus declaraciones nefastas, de este impas nefasto del presidente, donde le sale lo que, como él realmente es, no lo puedo ocultar más frente a las cámaras. Además de eso, trae esta nube negra acompañándolo, claro, de que me ofreciste, como dice Andrés, me ofreciste, y hoy día me decepciona. Me decepciona porque además la cercanía con la gente, yo creo que tiene mayor validez cuando esa gente te critica más que cuando te soba el lomo. Y ahí quedó lo que tú dices, que yo también lo dije en este programa. Y me acuerdo, fue en enero. ¿Cuánto va a durar? Porque me acuerdo que fue antes del receso en febrero. ¿Cuánto va a durar esta situación de un tipo cálido con la gente? Que yo conozco a Gabriel Boric, lo entrevisté un par de veces y efectivamente el tipo es un tipo cercano. No así Camila Vallejo, por ejemplo. Camila Vallejo es una mujer mucho más fría desde el punto de vista de la política, espero se entienda bien, del lenguaje político. Más distante, en fin, como buena comunista, a pesar más de dura. que la Carol Cariola, por ejemplo, es distinta, es mucho más cercana, pero bueno. Ella es más dura, claro, ella tiene un aspecto más duro. Exacto, y Gabriel Boric efectivamente es un tipo más cercano, y en fin. Y dije, ¿cuánto va a durar eso? ¿Y cuánto eso va a ser bien evaluado? Porque eso también agota. El sobajeo del lomo permanente también agota, y en estos tiempos las cosas son mucho más rápidas que antes. Chuta, y eso pasó, lo que tú estás diciendo, Erika, en la semana 4 o en la semana 3 de su mandato. Y ahí quedó. Claro. Porque hoy día las cosas son más instantáneas también. Y se dan a conocer tú te enteras, claro, tú te enteras más rápido y el efecto es multiplicador. Sí, claro. No es que lo vio 3 o 4 gatos, no, lo vimos todos. Sí, claro. Andrés, perdona. Sí, no, yo igual con respecto a ese tema de la vecina y el presidente, yo creo que el presidente con la socia, fue muy cercano. Yo creo que le respondió en el idioma en el que estaban hablando, sí, solo lo que no se dio cuenta en que era el presidente, que estaba hablando con una vecina. Es no que le podías decir lo que pasa a una vecina. Claro, lo que pasa es que lo que la Erika dice, y en eso estoy de acuerdo contigo, Andrés, eso es interpretable. A la Erika le molestó. Claro. Genial, bien. Pero puede haber gente que la considera cercana. Si el problema es después. El problema es como el caballazo, como habría dicho mi papá, que le pega después. Claro, por supuesto. O sea, si tú le vas a decir a alguien, claro. Si tú le vas a decir a alguien, oye, socia, conversemos, ¿cachai? O yo, socia, yo me voy a sentar al lado suyo para que aclaremos esta duda, o para poder explicarle por qué no soy amarillo, no sería noticia, po. El problema es que él le dice socia y después le dice, sal de acá.
Entonces, ese exacto. socia no está precisamente usado de manera cercana, sino de manera, la desnosta con esa Sí, no, palabra. yo a lo que me Usa como refiero un es que término que la desnosta. habló en el mismo idioma en que le estaban hablando. Entonces yo creo que el tema es ahí, ponerse a la altura del cargo, primero. Segundo, Totalmente. por más que uno sea presidente, ministro, diputado, senador, alcalde, etcétera, no puede echar a otra persona, menos a una De vecina. ninguna parte. Con mayor Y razón al presidente, pues, claro, y que la misma vecina le dice, ¿por qué me tengo que ir yo si yo estoy si en yo mi vivo. comuna? Entonces, yo creo que le habló como en el lenguaje en el que estaba hablando, que primero no va acorde al cargo porque es el presidente, y también porque no se puede echar a una persona de su propia comuna menos a una vecina y en esos términos. Entonces yo creo que ahí fue el error, y además que el presidente tiene que estar enfrentado comunicacionalmente para recibir toda clase de Absolutamente, insultos, toda la razón. toda clase de comentarios, por eso también tiene un equipo de seguridad, asesores que preparan las actividades. Entonces yo creo que, claro, fue como la, no sé si soberbia del momento, pero sí se vio irascible el presidente, que era una imagen que no habíamos visto desde la campaña. No, insisto, porque una cosa es que tú legítimamente te acerques y qué sé yo. Además, yo también lo sostengo, digamos, el contraste con su antecesor, un tipo frío, distante, que la cabeza la tiene en cualquier parte, pues son personalidades distintas, era demasiado evidente y yo creo que comunicacionalmente hubo una exacerbación en el equipo comunicacional del presidente Boric justamente para mostrarse cercano, pero, Claro, pero eh, la cercanía cuando son buena onda contigo, así cualquiera es buena onda y es cercano. El problema es cuando te pegan un quillazo, pero, pero ¿saben qué, chiquillos? Mira, yo porque hay un seguramente riesgo, pues. ustedes que son más jóvenes van a Erika, por diferir de lo que favor, yo digo, pero, no te burles de pero mí, por favor, Erika. yo creo que hay términos y términos para mostrarte cercano desde la autoridad, porque él es Ah, el está bien, presidente de la República. está Entonces, bien. por mucho que a mí me moleste o no me moleste, en el buen sentido la palabra socio, creo que no es un término que debiese usar el presidente de la República en ningún contexto público, en su amistad, al interior de su casa, con su gente cercana, sin cámaras, perfecto. Pero en un acto público donde se le acerca gente de acuerdo o no de acuerdo con él, creo que a lo más podría llegar a decirle vecina, amiga por último, amiga acérquese, no sé, Claro, pero socia, independientemente de que no se lo diga para denostarla, aunque se lo hubiese querido decir de manera amigable, no es un vocabulario correcto para el nivel de autoridad del que estamos hablando. Estamos hablando del presidente de la República. Entonces, o sea, igual tenemos que ubicarnos, más allá que ya no lo encajonemos, ni lo encartonemos, porque le gusta andar sin corbata, es más cercano. Yo totalmente de acuerdo con todo eso, pero creo que hay un lenguaje que debe ser el correcto para la autoridad que él embiste, que es ser el presidente de la República. Entonces, el socia o socio no debiera estar dentro del contexto de una conversación en buena onda, menos en mala onda como lo hizo. Entonces, ahí es donde está el problema, porque, ojo, yo les voy a ser bien honesta, a la gente le molesta cuando la autoridad o la persona que viene de una realidad socioeconómica diferente quiere hacerse el amigo o la amiga tratándolo con términos coloquiales cercanos. Ojo con eso, porque una cosa es que digamos, no, es que estaba ahí en Cerro Navia, la gente usa ese lenguaje, sí, entre ellos, ojo con eso. Pero a la gente, no siempre a las personas les gusta que el que viene de afuera trate de hacerse cercano usando el mismo contexto en el lenguaje. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué se los digo? Porque yo he sido candidata 2 veces y he estado con la gente de más altos recursos del distrito donde yo fui candidata, como con los vecinos que viven en las tomas. sí, Entonces, por eso, ¿me entiendes? Y yo insisto, yo soy dirigente social. No soy una persona de la élite política ni económica de este país, soy dirigente social. Entonces, conozco el día a día y sé que a las personas no les gusta eso. Es como que quieran, o al menos lo manifiestan así, como que quieren ellos venir a intervenir o a entrar a la fuerza en una realidad que no va a ser nunca de ellos. Y la gente, por muy cercano que vea a Gabriel Boric, sabe bien claro que él
no tiene la realidad socioeconómica de un ciudadano de a pie. Entonces, ojo con eso también. Yo creo que eso le pegó fuerte también y ayudó un poco a que esto se viralizara. Sí, bueno, otras cositas, esta discusión entre las autoridades de salud actuales y las autoridades de salud del gobierno del expresidente Sebastián Piñera por el tema de la vacunación y las declaraciones de la senadora de la Democracia Cristiana, Yarna Proboste, respecto a el congelamiento del transporte público, pero solo el regulado. Yo quisiera comentarle a las personas que nos escuchan que eso suele ocurrir en política, porque el ministro París, o el ex ministro París en rigor, y las ex autoridades no reaccionan en su momento, porque yo me acuerdo que esto en algún minuto se dijo, no reaccionan en su momento y reaccionan ahora. Y la gente dice, oye, qué increíble lo que dijo, sí, oye, yo encuentro que nada que ver lo que dijo la ministra actual, oye, yo encuentro nada que ver, o sea, yo encuentro que la ministra actual tiene toda la razón. Yo a las personas le quiero decir algo, eso pasa porque este gobierno está en el suelo. Y como este gobierno está en el suelo, quienes se la tienen cobrada, se la van a cobrar. Que es lo mismo que pasa con Yarna Proboste. ¿Por qué Yarna Proboste habla ahora acerca del tema? Bueno, porque por lo mismo, porque la DC fue desplazada, porque recordemos que Boric apoyó a Paula Narváez, no la apoyó a ella, y a la primera de cambio le pasan la factura. Pero la factura se pasa no cuando el gobierno le está yendo bien, pues. Se pasa cuando le está yendo mal, pues. Entonces, seguimos con las mismas dinámicas, con las mismas lógicas, todo igual. Todo exactamente igual. Porque así es la política, ¿no? Lamentablemente. Sí, No hay sé si agregar, ustedes tienen una opinión distinta, pero... sí, no, como se mezclar un poco las dos cosas. La oposición va a ser oposición siempre, y eso en todos los gobiernos, y le van a pegar siempre al gobierno cuando más le duele y donde más le duele. Porque Eh, así es este negocio, pues. Sí, sí, claro, sí, padre, no... en O la sea, historia de Chile y no te del mundo. sorprendas, ¿no? Porque si Claro, te sorprende, además queda, no nosotros, me refiero, ustedes mucho menos, me refiero a las autoridades, quedas de gil, claro, así de simple. no te puedes sorprender. Y así lamentable, no sé si lamentablemente, pero así es la política y es una realidad. Pero el tema de que la oposición siempre va a ser oposición es así, siempre ha sido así. Pero relacionándolo a lo que hablábamos anteriormente, el tema del establecimiento de la agenda o establecer la agenda por parte del gobierno, yo digo que se ha visto frenado o se ha visto obstaculizado más por el propio gobierno que por la oposición, porque por ejemplo, cuando el gobierno quiso instalar en la agenda este Chilapoya, no me acuerdo ni el nombre, porque no fue noticia que el gobierno iba a aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos. No fue noticia que se aumentó la BAES, no fue noticia que se mantuvo el IFE laboral, pero sí fue noticia la declaración de la ministra Siches. Entonces, cuando el gobierno intenta instalar sus temas, se está auto boicoteando con sus propios ministros. O sea, cuando el gobierno estaba recién instalando y cuando se hablaba de la supuesta luna de miel y cuando el gobierno era el momento para plantear sus temas, para llegar a acuerdos importantes en el Congreso, estábamos hablando de que la ministra Siches había tenido un intento fallido de entrar a Temucuicui. Cuando el gobierno quiso instalar su primer gran plan que tiene que ver con la recuperación del país, el tema era otro. El tema eran las declaraciones de la ministra Siches, el tema era la ineficacia por el tema de salud, en el tema de la campaña de vacunación, etc. Entonces, cuando uno dice, está bien, que la oposición, de hecho, el trabajo de la oposición es ser oposición, no sé si férrea o no, o que apoye las instancias del gobierno, pero la oposición es oposición, pero yo no he visto que sea precisamente esa oposición la que le ha pegado tanta trancada al gobierno, sino que han sido sus propios ministros y el propio gobierno desde adentro el que no ha permitido que se instale la agenda que ellos quieren instalar. Sí, pero Andrés, mira, yo creo también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿ah? Yo creo que la oposición, que en este caso, ¿cierto? El sector de la derecha, teniendo un gobierno de izquierda, la oposición
en esta pasada no ha tenido mucho trabajo que hacer, porque el propio gobierno ha sido el que se ha puesto la alfombra roja para mandarse y mandarse embarrada. Porque yo creo, lo que dices tú, por ejemplo, cuando lanza este plan de reactivación económica, ojo, la noticia no era precisamente el plan de reactivación económica, pero sí la declaración del ministro, como muy bien lo dijo Felipe, ¿cierto? Del ministro diciendo que él creía que las manifestaciones se iban a acabar cuando asumiera el gobierno. ¿Por qué fue noticia? Porque, oye, lanza un plan de reactivación económica donde la beca de alimentos, ¿cierto? Para los estudiantes la suben en 5.000 pesos. ¿Cómo va a ser noticia ese plan de reactivación? Si es una burla, es una burla. O sea, te suben 5.000 pesos, estás muteado, Felipe. Perdón, es noticia lo miserable. Eso es. ¿Me entiendes? Porque mira, cuando tú le subes a los estudiantes de este país, ¿cierto? Que reciben la beca estudiantil como apoyo para pasaje, para alimentarse, para moverse, y le subes 5.000 pesos, pero esos mismos estudiantes van al supermercado a comprar los alimentos que hace 2 meses atrás le costaban 1, hoy día le cuestan 5. 5. De hecho, está haciendo noticias todos los días en los noticieros y en los programas de la mañana, en los matinales. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cómo han subido los productos alimenticios? O sea, el mes pasado, y no estoy hablando solo del aceite, que ha sido como lo más bullado. El arroz valía 1.000, hoy día te vale 1.400. El azúcar valía 700 y hoy Claro. día te vale 900. Entonces, cuando eso es noticia, ¿cómo le va a subir a los cabros 5 lucas? Seamos honestos, pues yo soy dueña de casa, pues. ¿Cachai? Yo sé Sí. lo que gastan los cabros que estudian, pues tengo un hijo que está en la universidad y yo sé lo que gastan en locomoción, pero también en alimentación. Y le estáis subiendo 5 lucas. Es una burla. Sí, ahí Erika, Por eso el comentar. gobierno no logra instalar su agenda, porque su agenda no es innovadora, no está cumpliendo lo que prometió. No Entonces, es innovadora. Esa es la Sí. palabra, En Erika. el tema la oposición se cruza de brazos total, ellos mismos están cada Claro, vez obvio. haciendo el trabajo de ponerse más mala imagen. claro, no totalmente, pero el tema de la BAES, si bien es insuficiente, yo creo que era necesario, porque hace 10 años que no se reajustaba el monto de la BAES, entonces yo creo que es un buen primer paso, pero insuficiente considerando el costo de la vida actual. Porque, Absolutamente. pero era una No, señal importante. siempre va a ser mejor eso que nada. Si el tema de lo que dice la Erika es el efecto que porque eso es lo otro, ¿ah? Yo me sigo sorprendiendo, es la desconexión. ¿Cómo no va a haber alguien que diga, oye, ¿sabes qué, compadre? Esto hagámoslo callado, hagámoslo piolita, metámoslo por una... Pero no hagamos grandes aspavientos porque es evidente que te van a decir, oye, no seas miserable, Sí, porque po. es obvio, es, pues. Si es Claro. es como lógico que va a pasar, pues. es como lo que tú decías, po, sobre el sueldo mínimo. La gente no se quedó con la segunda parte del ofrecimiento. Vamos a llegar, ¿cierto? Vamos a subir el sueldo mínimo, vamos a llegar a 500.000 pesos paulatinamente No a lo le largo creen, de los no 4 le años de creen, no, gobierno. mentira, esa cuestión no va a pasar. Chao. La gente no quedó con eso, la gente quedó con que le iban a subir a 500 lucas. Y hoy día, cuando la propuesta es tan baja, o sea, cuando hoy día un tubo de gas, porque para la gente que tiene gas de cañería no tiene idea, pero el tubo de gas hoy día vale sobre los 21.000 pesos. Y en algunas regiones mucho más cara. Y estamos hablando de un sueldo mínimo que va a llegar a 400 lucas. ¿Cómo una familia de 5 personas que van a gastar más de un gas puede vivir con eso? Entonces te das cuenta que es lo que dijo el Andrés delante muy claro, o sea, expectativa versus realidad. Y Eso eso es. es lo que nuestra gente hoy día está teniendo como decepción. Y es una pena, de verdad, yo creo que nosotros no podemos estar ajenos, nadie va a estar contento de que al gobierno le vaya mal. Pues si al gobierno le va mal a Chile. Y más encima nos vamos a tener que hacer cargo como país, como ciudadanos, de el fracaso de la Convención Constitucional. Porque fíjense que, o al menos esa es mi visión, ustedes pueden no compartirla, pero el resultado que sea es un fracaso. Porque estamos claros que o sea, en el caso que sea el apruebo, el texto es pésimo, pésimo. Se nos quitan derechos sociales, no se nos suman. Los derechos sociales importantes no han sido tratados. Tiene una carga ideológica tremenda. Hay una desconexión real. Así que el apruebo es un fracaso. El rechazo también es malo.
si estuvimos invirtiendo un montón de recursos en poder juntar gente, 155 personas que escribieron una nueva constitución, el rechazo también es negativo, Claro. ¿cierto? Y la tercera opción que hoy día se busca, que es que sea modificada la constitución a través del Congreso, es para decir, oye, si eso lo podríamos haber hecho dando la vuelta corta, ¿por qué gastamos tanto y dividimos tanto a nuestro país para llegar a hacer algo que podríamos haber hecho hace 2 o 3 años antes que esto empezara? Entonces, todo eso hoy día tiene a nuestro pueblo un poco afectado, ¿ah? Con la visión. Ya. Yo sé que Andrés quería decir algo, pero se nos acabó el tiempo. Erika Muñoz, Andrés Hernández de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Qué buen tema, qué buenos los temas, nos paseamos por hartos temas, hablamos de lo humano y lo divino. Erika, un abrazo. Andrés, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadano. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Chau, chau. Que tengan buen martes. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau, chau.